Listo. Bueno, vamos a salir de la presentación, obviamente. Ahí está. La idea de hoy es un poco continuar lo que habíamos visto en la clase pasada, que habíamos hablado un poco de los principios de funcionamiento, de compresión que había en refrigeración. Hoy vamos a seguir un poco con el tema de clasificación, vamos a ver un poco también de regulación de compresiones en paralelo, cómo se maneja el aceite, ¿sí? En esta instalación. Y vamos a terminar un poco hablando de selección de compresores nuevamente mediante software. Bueno, vamos a arrancar con otra forma de clasificar, no por el principio de funcionamiento, sino cómo están dispuestos el núcleo de compresión y el motor, y cuál es la accesibilidad que se tiene a esa unidad. Y esa clasificación, que está en toda la bibliografía, habla de compresores abiertos, herméticos y semiherméticos. Vamos a ver un poco las características principales de cada grupo. Los primeros compresores abiertos, la característica principal es que el motor está separado físicamente y vinculado con un eje y un acoplamiento al dispositivo de compresión, ¿sí? Y su aplicación es exclusiva, casi, para el amoníaco, ¿sí? Recuerden que dijimos que el amoníaco con el cobre no se lleva bien, no tiene compatibilidad, o sea, reacciona y se degrada el cobre. Entonces en las instalaciones de amoníaco se usa exclusivamente compresores abiertos, ¿sí? Bien. Y los principios de funcionamiento que utilizan, que se fabrican como compresores abiertos, son a tornillo y a pistón, ¿sí? En escala industrial, con el amoníaco, estos son los principios de funcionamiento que se utilizan, porque, como vimos, el scroll, los rotativos, son para potencias menores, y generalmente el motor está solidario al sistema de compresión. Bueno, quedó claro, ¿no? Compresor por un lado, eje con acoplamiento, motor accionamiento eléctrico, ¿sí? En la mayoría de los casos, por separado, y si hay una fuga de amoníaco, por lo general es por el retén el sello del eje, ¿sí? Y se va a la atmósfera, y bueno, de alguna manera hay que... Se congeló Edu, supongo que es un corte en su señal de internet, que suele pasar, esperemos que vuelva. Como lo decía, estos compresores abiertos, ¿sí? Tornillos o pistones por un lado, vinculación eje directo o por correas y poleas para variar la velocidad de giro, y motor eléctrico. Tenemos en la otra punta los compresores herméticos, ¿sí? Aquellos que están encapsulados, sellados, soldados, ¿sí? Se encapsulan tanto el motor eléctrico como el sistema de compresión, y también incluye el lubricante, el cárter, ¿sí? Donde se aloja el lubricante. Los principios de funcionamiento que están incluidos en estas unidades son los sectores residenciales y comerciales, rotativos a la izquierda, ¿sí? Son también del tipo herméticos, a pistón. Generalmente los herméticos a pistón uno los reconoce porque son asimétricos, no son cilíndricos, son medio ovalados, con sus conexiones de descarga y de aspiración. Por lo general, siempre, en estos compresores, la refrigeración del motor eléctrico lo hace el propio refrigerante en la succión. Antes de ingresar al dispositivo de compresión, atraviesa los bobinados y los refrigera. Eso también incluye una ineficiencia que vimos en la clase anterior. A la derecha hay scroll, recuerden, si los muestro para que quede un poco por fotos, le vaya quedando. El scroll típico es un cilindro con una bornera exterior de conexionado eléctrico, y la descarga siempre es en la parte superior, en el techo del compresor. Bien. Y básicamente no admite, son para el mercado residencial y comercial, no como los anteriores.
¿sí? Y no admiten reparación, ¿sí? Son descartables. Se rompen, se dañan, se clavan, pierden eficiencia, se reemplazan directamente y adelante, ¿sí? Obviamente, en la Argentina hay un tipo de reparación, pero totalmente fuera de garantía y a un precio menor, ¿no? Pero eso no atacaremos ahora. En aire acondicionado se utiliza, como le hacen una reparación, se cortan, se abren, se reparan, se vuelven a soldar, pero es totalmente fuera de fábrica, ¿no? Totalmente irregular. Bueno, y en el medio, ¿qué tenemos? Están los fijos, están los herméticos, en el medio están los semiherméticos, ¿sí? Tienen características de los herméticos, porque el motor y el sistema de compresión están encapsulados en un mismo recipiente, ¿sí? Pero, y fíjense en que estos ya están encapsulados, me dicen que no es apto para amoníaco, también son el 100% para freones, pero me permiten, mediante tapas, tener acceso y realizar mantenimiento, ¿sí? Entonces, y su campo de aplicación está en el medio, en la parte comercial, ¿sí? Ni residencial ni industrial. Son compresores obviamente más onerosos que los herméticos, pero tienen una vida útil mayor, ¿sí? Porque ya no son descartables y permiten realizar mantenimiento. Son para servicio pesado, ¿sí? Comercial pesado. Bien, es otra forma de clasificar los compresores. Así que, pasando a otro tema, vamos a empezar a hablar un poco de compresores montados en paralelo, ¿sí? En la industria muchas veces un solo compresor, puede abastecer de toda la demanda de frío que tiene la instalación, ¿sí? De otro modo se puede plantear no tener una unidad de gran tamaño, sino tener unidades de menores tamaño colocadas en paralelo, que todas tomen de la misma succión y descarguen a la misma sistema de condensación, ¿sí? Pero de alguna manera lograr, sumando unidades más pequeñas, la misma potencia frigorífica que se lograba con una unidad de mayor tamaño, ¿sí? ¿Qué es mejor, qué es peor? Bueno, generalmente se adopta tener configuraciones en paralelo porque me da mayor flexibilidad, ¿sí? A la instalación. Bueno, acá está un poco las características que tienen estos compresores montados en paralelo, que ya lo mencionamos, ¿sí? Y la idea es que en instalaciones, ahí volví, ¿no? En instalaciones comerciales, ¿sí? Esto lo hemos utilizado, ¿sí? En supermercados, en equipos ya centrales, pero de baja escala, de baja potencia, compresores montados en paralelo es lo más visto, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, fíjense la ventaja que tiene el compresor tener compresores en paralelo. Lo que están viendo acá abajo, ¿sí? Yo estaría preguntando, pero son compresores semiherméticos, ¿sí? A pistón. Ya la fisonomía, la forma, me dicen que son compresores a pistón y semiherméticos, ¿sí? Son tres compresores, ¿verdad? 1, 2, 3, y acá en el fondo no sé qué hay. Son 3 compresores colocados en paralelo. ¿Cuáles son las ventajas que me puede dar este tipo de configuración? Bueno, puedo modular la carga frigorífica, ¿sí? Ajustándome a la demanda. O sea, puedo tener 1, 2, 3, N unidades en función de la demanda real que tenga la instalación en cada momento, ¿sí? Obviamente es una modulación escalonada, pero si agregamos que cada unidad de compresión puede tener una modulación interna, puedo tener bastante flexibilidad y acomodar la oferta a la demanda, ¿sí? Básicamente lo que busco es mantener la presión de evaporación en un valor seteado, ¿sí? O sea, recuerden que están los evaporadores, los evaporadores entregando una tasa de vapor que yo tengo que igualar casi en forma instantánea en la succión de los compresores para que la presión no se modifique, ¿sí? Bueno, para copiar de mejor manera la demanda están los compresores con su sistema de regulación. Y el paralelo me permite mayor flexibilidad que si tuviera una sola unidad, ¿sí? Que, bueno, si esa unidad tiene una regulación muy flexible, lo podría compensar. Pero además de eso hay otras ventajas.
Otro es que en las partidas, estas unidades, al particionar las potencias, voy a tener corriente de arranque en los motores, ¿sí?, menores, ¿sí? Puedo arrancar en forma escalonada. Todos estos compresores en paralelo están comandados por un solo controlador maestro, y ese controlador maestro se puede encargar de poner en servicio las unidades en distintos tiempos, ¿sí? Obviamente, usted me dirá, pero está el variador de frecuencia, que si tengo una sola unidad con variador de frecuencia, puedo tener arranque suave. Sí, también. Hoy en día el variador de frecuencia está dándole mayor flexibilidad a una unidad de mayor potencia, ¿no? Única frente a lo que estamos presentando hoy en día. Pero si no los convenzo, está esta tercera ventaja, que no la puedo disimular si tengo una sola unidad y sufre una avería y me deja pata, ¿sí? Si tengo un solo tractor en mi sistema frigorífico y ese compresor falla, me quedo sin servicio frigorífico, ¿sí? Teniendo un servicio de compresores en paralelo, tengo mayor flexibilidad, porque si se me cae una unidad, puedo seguir trabajando con el resto. Y si es un servicio crítico de frío, porque puede haber asociado una pérdida de producto de materia prima, ¿sí?, obviamente me va a convenir tener esta disposición en el sistema de compresión, ¿sí? O sea, si tengo un elefante que empuja y se hace cargo de todo, hay que poner una vela para que ese elefante no se quede, ¿sí? Porque si no, toda mi instalación va a quedar fuera de servicio. ¿Mm? Bueno, un poco retomando la regulación de compresores, ¿sí? Quería mostrar esto de un artículo técnico de Danfoss, que seguramente está subido en la plataforma. Ahora, después con Juan hablamos y lo volvemos a reflotar, ¿sí? Es un capítulo de un apunte técnico de Danfoss, y habla sobre regulación de compresores. Tampoco habla en forma detallada, pero quería poner esta filmina en este punto para volver a insistir de cuáles son las formas que se cuentan para regular la marcha de un compresor o de una estación de compresores, ¿sí? Esto está sacado de este cuadro, de ese artículo técnico, y Danfoss habla básicamente de, no den bolilla a los nombres comerciales, quédense con la idea que transmiten, ¿sí? La idea es que se puede controlar la capacidad de compresores con un controlador central, como mencioné, que trabaje con un valor seteado de presión de succión, ¿sí?, y a intervalos de tiempo regulares va consultando esa presión y la compara con respecto a la presión que marca el transductor de presión, que es el que alimenta a ese controlador, y en función de eso, el controlador va decidiendo cuáles son las unidades que tienen que estar en servicio lo va poniendo, lo va secuenciando para, bueno, ahí volví de vuelta, ¿sí? También va secuenciando el funcionamiento de los compresores, va contando las horas para que haya este sistema de control maestro, ¿sí? Puedo controlar un compresor que tenga, por ejemplo, a pistón, ¿sí?, que tenga descargadores de cilindros para poner los números de pistones que hacen falta en cada momento, o cuando se cuentan con varios compresores, ¿sí?, unidades independientes, bueno, poner en funcionamiento control de capacidad que la mencionábamos, ¿sí?, que no quedó muy clara el otro día, es que decíamos que había la posibilidad de hacer un bypass, ¿sí?, en el compresor. Y acá un poco, este ejemplo que está acá, lo aclaro un poco más, ¿sí? Básicamente, lo que se hace es, se comprime siempre el mismo caudal, porque esto se aplica a compresores de única marcha, ¿sí?, que no tienen regulación de la capacidad, salvo on-off, ¿sí? Y lo que se hace es, una vez que se comprime, ¿sí?, y en caso que la demanda que caiga de frío, ¿sí?, lo que hace es bypassea parte del gas a alta presión hacia el condensador, sin pasar por el evaporador, ¿sí? Es medio loco, pero con esto se logra tener una presión de bypassea el gas de la descarga, bypassea el condensador, ¿sí?, y lo entrega al lado de baja presión.
con eso infla un poco la baja presión, simula una carga, pero siempre el compresor en este caso está trabajando al 100% del caudal, ¿sí? Está regulando el caudal que maneja en la instalación, ¿sí? Pero él se está haciendo carga, o sea, el que va al condensador, está modulando el caudal del condensador, pero él se está utilizando siempre la misma tasa de refrigerante, y la desventaja que tiene que no es eficiente, ¿sí? Pero bueno, si tengo un compresor de capacidad fija, mucho no me queda. Es una forma. Y lo que está hoy más de moda en cuestiones de eficiencia energética es controlar la marcha de un compresor con variador de frecuencia, ¿sí? Obviamente no todas las modulaciones se dan en todas las tecnologías de compresión, ¿sí? Eduardo, Sí, en el segundo, el del bypass, de la sí, descarga lo metés en la succión, ¿no? sí. Inflar la succión. Exacto. ¿Y en qué parte Porque, de la instalación realmente, digamos, lo pones? O sea, bien, ¿en la entrada del compresor o en otro lugar? a ver, esta es la El que succión. viene, perdón, Sí. Edu, cuando veamos Bueno, las ahí está. diapositivas de los dispositivos KB, que también son de ANFO, que son Sí. toda una serie de válvulas para regular parámetros de la instalación, presión de condensador, Sí. de evaporador, y también hay una válvula especial que regula la capacidad del compresor. Y hace eso que dice Edu. Y está Sí, encima. o sea, Dan una semana que lo a- vemos. sí. Acá hay válvulas que limitan presiones, que controlan presiones, pero básicamente es con parte de gas de alta presión inflar el evaporador, porque el síntoma cuando hay baja demanda es que la presión de succión se viene abajo. Entonces, de alguna manera, le está tirando vapor a la succión, inflando la succión para que mantenga su presión, ¿sí? Pero acá en el medio, como dijo Juan, hay válvulas reguladoras, limitadoras de presión que tienen que trabajar en conjunto para que se lleve a cabo en forma correcta esta tarea. Aguantame una semana. Pero básicamente quería dejarles este cuadro para que vean cuáles son las formas, ¿no? Y no solamente estas, de controlar la marcha de los compresores. En la primera está lo que estamos hablando nosotros de compresores en paralelo, ¿sí? Pero, y fíjense que siempre la presión que uno le interesa en un sistema, controlar, el parámetro principal es la presión de evaporación, ¿sí? Bueno, vamos a seguir un poco saliendo de clasificación de compresores. Vamos a empezar un poco a hablar de otras características de los compresores, y vamos a empezar a ver cómo se maneja un poco el aceite en este tipo de sistemas, ¿sí? Básicamente lo vamos a hablar referido al freón, ¿sí? Después vamos a ver que el amoníaco es tanto distinto, y eso lo vamos a ver cuando veamos evaporadores inundados, ¿sí? Porque se trata diferente el aceite. En un amoníaco el aceite tiende a precipitar en los evaporadores, se tiende a separar, y hay que tener un sistema de recolección en diferentes puntos. En cambio, acá en los freones se toma que el aceite es miscible con el refrigerante y circula por toda la instalación, ¿sí? En algunos casos, como ver, se trata de captar la mayor parte antes que salgan, que se descarguen a los condensadores en la salida de los compresores, ¿sí? Pero siempre algo se va junto con el refrigerante y tiempo después vuelve a la succión del compresor, ¿sí? Son dos formas distintas de trabajar, pero la vamos a ver en las dos, ¿sí? Bueno, vamos a ver que cuando yo coloco varios compresores en paralelo, tengo un problema. Me puede empezar a aparecer el problema de que el aceite lubricante que está en el cárter de los compresores, es como un motor del auto, ¿sí? Empiece a migrar de un compresor a otro, ¿sí? ¿Por X motivo? Porque un compresor trabaja más, se fue mucho aceite, quedó seco, y ese aceite en algún momento retornó al segundo compresor, y eso hay que evitarlo, porque eso es una causa de mantenimiento, que un compresor se quede sin aceite. Obviamente hay sistemas que permiten que eso no pase, Y vamos a tratar de ver que hay sistemas más simples y más complejos. Pero esto sucede y se aplica cuando hay más de un compresor en el sistema, ¿sí? Bueno, la idea es que
aparece el concepto de colector de succión, ¿sí? O sea, cuando hay varios compresores hay que hacer llegar ese vapor sobrecalentado a baja presión en forma simétrica a los compresores, ¿sí? Bueno, vamos a ver también en la clase que hay filtros, en este caso en la línea de succión de los compresores, también hay filtros en la línea de líquido. Y también aparece el concepto para pequeña potencia, las cañerías de ecualización, o sea, cañerías que intercomuniquen los compresores, ¿sí? Para, por vaso comunicante, puedan nivelar, ¿sí? El nivel de aceite. Es una de las formas que se utilizan, ¿sí? Acá vamos a ver fotos, y acá ya podemos apreciar, vemos a la izquierda compresores a pistón, y a la derecha compresores a scroll, ¿sí? Como el colector de succión, que es esta cañería que estoy marcando acá, ¿sí? Tiene que ser simétrico, ¿sí? Y también podemos observar abajo, en estos equipos de baja potencia, cañerías que comunican los cárter del compresor, ¿sí? Para ecualizar el nivel de aceite. En la derecha también, acá no se ven bien, están las cañerías de ecualización, ¿sí? Hay una fina que está acá abajo, que está en el cárter, y hay otra acá arriba, ¿sí? La idea es que esas cañerías, por vaso comunicantes, vayan intercambiando aceite y siempre tengan un nivel de funcionamiento adecuado las unidades de compresión, ¿sí? Bien, pero en potencias mayores ya este sistema es bastante precario, ¿sí? Hay que asegurársela que realmente el aceite vaya y esté donde tiene que estar. Cuando hay potencias grandes en compresores, ya empieza a aparecer lo que es un separador de aceite, ¿sí? Que lo vimos el otro día en compresores a tornillo, porque encima el compresor a tornillo maneja mucha cantidad de aceite, porque los tornillos están sumergidos en aceite, ¿sí? Y tiene que separar a la salida la mayor cantidad posible de aceite, y si es de amoníaco, bueno, tiene que separar más aceite, porque después sacarlo o separarlo y hacerlo retornar es más complejo. Entonces aparece el separador de aceite, que básicamente es un tanque de separación, ¿sí? Se montan después del compresor y se deben utilizar cuando la temperatura de evaporación es baja y ya empieza a haber problemas de separación del aceite con el refrigerante, ya no están tan mezclados. Cuando hay evaporadores inundados, amoníaco, ¿sí? Y en sistema de 2 etapas, ¿sí? La idea básica es que los compresores, en paralelo, ¿sí? Luego de su descarga, en el colector de descarga, se lleven a este recipiente, se va a separar por fuerza centrífuga, por choque. El refrigerante más seco de aceite o más libre de aceite va a seguir su camino hacia el condensador, y el aceite que es captada se va a llevar a otro recipiente en algunos casos, ¿sí? Para su reinyección en las unidades de compresión según lo solicite. Bien, a ver, pero esto no se hace siempre de la misma manera. Vamos a ver que hay diferentes. El objetivo siempre es el mismo. Es que los compresores tengan el aceite lubricante adecuado. La forma más simple es la que estamos viendo acá en la filmina. Es 3 compresores, N compresores, ¿sí? Tener primero un manifold de succión simétrico, ¿sí? Para que todos los trayectos sean similares y el aceite pueda fluir por cualquiera en forma indistinta. Y la idea es que en la descarga de los compresores, ¿sí? En este colector se lleve a un separador de aceite, ¿sí? Por la parte baja, el aceite que es separada retorne. La forma más simple es que retorne por un capilar, por un conducto de 1/4 finito, ¿sí? Y eso se vuelque en el colector de succión. O sea, nuevamente el aceite que se interceptó se pulverice, caiga en la corriente de succión para que quede nuevamente en el compresor. Esa es como un recirculador de aceite, trabaja, pero es bastante simple. Fíjense que acá el aceite retorna a los compresores
¿sí? Por la misma succión, junto con el refrigerante. Pero hay otra forma de hacerlo, y más confiable, ¿sí? Obviamente se aplican cuando van aumentando la potencia que está en juego. Ven que quiero correr la barra de zoom, que no me deja ver. Y básicamente lo que se hace acá es no volcar el aceite que se separa en el colector de succión, sino lo que se hace es, se separa el aceite, ¿sí? Fíjense una cuestión. Se separa el aceite. Hay una válvula, que vamos a ver un esquema, hay una válvula de presión diferencial, ¿sí? Que está comunicada con el colector de succión, ¿sí? Y el aceite que se capta va a un... Perdón, a ver, esperen que los corro porque no veo, estoy adivinando atrás. Ahí está. Bueno. Vamos a ver una cosa, vamos de vuelta, porque acá me apareció esto. Bien, acá lo que están viendo, ¿sí? No es el colector de descarga, ¿sí? El colector de descarga no está en la filmina, tampoco está el separador de aceite. O sea, fíjense que acá, este separador de aceite, ¿sí? Donde se llevaba la descarga de los compresores. Edu, tengo una consulta, Sí. ya que estás hablando Sí. del separador. Lucas ahí Sí. me puso en el chat si ese separador de aceite que estaba en la diapositiva anterior Sí. es un separador ciclónico. Pregunta, ¿es distinto a un separador ciclónico de un compresor a pistón? Yo me estoy imaginando yo tengo allá el de pistón, y Sí. cuando sale la descarga, pasa por un ciclónico y retorna el aceite hacia el cárter, digamos. ¿Es algo similar o no, nada que ver? Sí, yo calculo, ahora me voy a fijar en Parker, yo ahora tengo abierto un documento de Parker, que calculo que debe tener por choque o por fuerza ciclónica, y después debe tener un sinterizado para captar un poco más el aceite en fase vapor, ¿sí? O sea que tratar de interceptar lo mejor posible el aceite. No vi nunca uno cortado, y te puedo decir, veamos el de Parker, a ver cuál es la descripción de su separador de aceite, cómo lo construyen, ¿sí? Pero los separadores para líquido o para vapor generalmente son por choque, por fuerza centrífuga, o por sinterizado, o sea, por coalescencia. Algunos de esos tres principios de funcionamiento para tratar de interceptar la mayor cantidad posible de aceite. ¿Sí? Ahora después vamos a una ficha técnica a ver si lo muestra. Bien, entonces, una forma más compleja, ¿sí? Y con mejores prestaciones con respecto a esta es este separador de aceite, ¿sí? Recuerden, el separador de aceite está acá abajo, ¿sí? Y el aceite que se retira de ese separador de aceite se lleva a un recibidor de aceite, hay un segundo contenedor, un depósito de aceite, ¿sí? Y este va a drenar el aceite a los compresores, pero acá en este caso, fíjense que este aceite antes se inyectaba en el colector de succión, ahora no se lo hace, y lo que se cuenta es que cada compresor tiene un sensor de nivel de aceite en el cárter, que puede ser mecánico o electrónico, ¿sí? Con una electroválvula. Entonces, este nivel va a ser el responsable de reponer el aceite que proviene de este recibidor de aceite, ¿sí? Y como generalmente la presión que necesito para ingresar el aceite es levemente superior a la que reina en el cárter del compresor, ¿sí? Que es la presión de baja, hay una válvula de presión diferencial que está comunicada con el colector de succión para garantizar en este tubo recibidor una presión superior a la de baja, ¿sí? Pero acá tengan en cuenta que la presión de evaporación puede variar. Entonces, hay que hacerlo siempre relativo, ¿sí? Porque la presión, o sea, a ver, lo que digo es,
no estamos hablando de presión absoluta, porque muchas veces uno puede decir, bueno, pero siempre la presión es atmosférica en muchos sistemas, y yo dando una presión superior a la atmosférica me aseguro que haya una presión diferencial aceptable. Bueno, como la presión de succión es flotante, porque depende de cada momento, bueno, esta válvula me va a garantizar una presión en el residor de aceite, también flotante, ¿sí? Pero suficiente para que el aceite ingrese a los compresores, ¿sí? Bien. Ahí está un poco lo que dije, cómo pueden ser los controladores de nivel, ¿sí? Y hay otra forma también de hacer esto. Bueno, acá, fíjense que esto está sacado también de ese artículo de Parker, ¿sí? Que habla de dispositivos para el tratamiento del aceite. Está un poco acá el tema de cómo se puede hacer este manejo de aceite, que la verdad que el objetivo siempre es el mismo, ¿sí? Acá fíjense que está esta válvula de control de presión diferencial, ¿sí? Que de alguna manera me regula la presión que hay en este recipiente de aceite. Hay un filtro de aceite y ese aceite se comunica a cada cárter de los compresores mediante el control de nivel, ¿sí? Acá no está dibujado el separador de aceite, ¿sí? Esto se llama sistema de retorno de aceite por baja presión, pero también se puede hacer por alta presión, donde ya no hay un separador y un recipiente, un depósito de aceite. Fíjense que acá el separador cumple las dos funciones, separador y depósito de aceite. La idea es siempre la misma. La descarga de los compresores común se lleva, se separa el aceite, y ese aceite que se acumula en la parte inferior, ¿sí? Acá se intercala también una válvula diferencial, que también va a tener en cuenta la presión de baja en la succión, para que en la descarga de esa válvula la presión del aceite tenga una presión levemente mayor a la de succión, ¿sí? Y nuevamente, cada compresor va a tener su control de nivel independiente, ¿sí? El objetivo es lo mismo y se puede hacer de forma distinta. Bien. Quería mostrar esta foto, ¿sí? Para que empezamos a ver un poco, a ver, está medio recortada la foto, pero salió así. Fíjense un poco, acá estamos viendo dos compresores semiherméticos a pistón, ¿sí? Esta instalación está incompleta, pero podemos reconocer algunos accesorios. Por ejemplo, colector de succión, ¿sí? Acá vemos que no está terminada la cañería, pero visualizamos el colector de succión, ¿sí? Todavía no sabemos, pero estos tramos de tubería de mayor diámetro son filtros de succión, ¿sí? Donde se tamiza el vapor que proviene de los evaporadores. Fíjense que es simétrico este colector de succión. Y acá vamos a tener los dos compresores. Pucha, pero quedó recortada la imagen. ¿Por qué quedó recortada? Bueno, créanme que acá están las descargas de los compresores, ¿sí? Lo que estamos viendo acá, estos cartuchos negros, son válvulas de aislamiento, ¿sí? De servicio, también de servicio, para cerrar y abrir el paso del refrigerante, para realizar mantenimiento, y mediante estos flexibles, ¿sí? Está el colector de descarga, que se junta, ¿sí? Por canilleras de cobre soldadas, vienen al separador de aceite. Este tubo que está a la derecha es un separador de aceite. Y van a ver que lo que colecta este separador de aceite va por este tubo, que debe ser de 3 octavos, ¿sí? Viene por acá, aparece por acá atrás, y fíjense cómo se vuelca en la succión del compresor, en el colector de succión, perdón, ¿sí? O sea, esta es la forma que digamos más simple de manejar el aceite, ¿sí? Estos compresores tienen visor de nivel de aceite, y acá van a ver una tapa ciega, ¿sí? Que vamos a ver foto posterior, que acá se puede instalar el nivel automático de aceite, ¿sí? Otra cosa que les quería mostrar también es lo que están viendo en el frente de cada compresor, son presostatos, ¿sí? El presostato de la derecha es un presostato
que puede ser de operación, pero mayormente acá será de seguridad, ¿sí? Y el de la izquierda es un presostato que está asociado también al aceite. Es un presostato diferencial. Acá, esto es lo que hay que mencionar realmente, cuando un auto mide la presión de aceite, siempre lo compara con la atmosférica, ¿sí? Porque el auto realmente está con la misma presión. Acá, como la presión de succión varía, este presostato diferencial compara la presión que hay en el cárter del compresor, que varía, con que es la toma superior, ¿sí? Acá es el tubo que va por acá atrás, y la compara con la presión que hay en la descarga de la bomba de aceite, ¿sí? Estos compresores, los compresores grandes, tienen bomba de presión de aceite incluida en su principio de funcionamiento. Los compresores muy pequeños tienen una lubricación por salpicadura, ¿sí? Pero estos ya cuentan con bomba de aceite. Entonces, lo que hacen es setean una presión diferencial mínima aceptable, ¿sí? Que lo va a ir controlando su funcionamiento. Si por algún motivo, si por daño en la bomba de lubricación, por falta de aceite, esa presión diferencial no existe, o sea, no hay presión de aceite en el circuito de aceite suficiente, este presostato emite señal y se para la marcha del compresor, ¿sí? Es un presostato de seguridad, que estás, de alguna manera, dirigido al control del lubricante, ¿sí? Bueno, acá esto lo veremos clase a posterior. A ver, sí. ¿Por qué son flexibles ahí en la descarga? Por la vibración, porque los compresores de pistón vibran que da gana. Entonces, de alguna manera, aíslan la vibración del equipo, ¿sí? La aíslan de la cañería de descarga. Y fíjense que uno se puede dar cuenta, ya vamos adelantando, que las cañerías de descarga nunca están aisladas, ¿sí? Ya favoreciendo la condensación, y los colectores de succión de baja presión, de baja temperatura, están aislados térmicamente. Esto es una espuma negra aislante, ¿sí? Para sistemas de baja temperatura. Como uno puede reconocer en un compresor, además de los diámetros, las cañerías de succión y descarga. Además, el motor eléctrico está en la parte posterior, ¿sí? Y el gas a baja presión, como son semiherméticos, ingresan, refrigeran el motor eléctrico y se dirigen al sistema de compresión, y migran en la parte opuesta, ¿sí? Pero esto es para evitar, para, digamos, aislar vibraciones. A ver, vamos a una más. A ver. Acá esta foto no tiene buen foco, pero quería mostrar, son 3 compresores, ¿sí? Montados en un skid, o sea, esto es como, digamos, un equipo que cuando esto lleva su vida útil se desconecta y se produce un recambio total, o se fabrica en taller y a un menor costo y se lo trae a obra y solamente se lo conecta. Es un bastidor que soporta todo el sistema de compresión. Son 2 cañerías que provienen del servicio de frío, de las cámaras, un colector de succión con sus respectivas tomas para cada compresor, y acá están alojados los filtros de succión, también aislados térmicamente, por eso no lo estamos viendo. Y las descargas de los compresores, lo que se hacen es, se comunican a un colector de descarga, y fíjense que este colector de descarga va a un separador de aceite, para que después el refrigerante siga hacia los condensadores, y acá este separador lleva el refrigerante que capta, el lubricante que capta, perdón, lo lleva a este segundo tanque, ¿sí? Que es el depósito de aceite. Fíjense que van a tener 2 mirillas para que el operario pueda ver si falta aceite o si hay exceso de nivel de lubricante. Va a estar esta conexión para ecualizar presiones con el colector de succión, y luego de este tanque saldrá esta tubería que empezará a comunicar a los distintos controladores de nivel automático. Cada tachito que está acá a la izquierda, en el cart solidario, el cárter del compresor, es ese dispositivo mecánico, en este caso, ¿sí? Que es un flotante básicamente, que va a suministrar la cantidad correcta o adecuada de lubricante a cada compresor. Fíjense que acá
ya se capta el refrigerante, el lubricante, y en vez de dejarlo en el colector de succión, se lo aloja en otro depósito y se lo va entregando en forma independiente a cada compresor. ¿Sí? Acá, más de lo mismo, skid de compresores semiherméticos a pistón, ¿sí? Acá ya fíjense que son refrigerados, tienen refrigeración también por aire, porque, bueno, acá no se ve, pero esta carcasa, de alguna manera, el motor tiene una turbina en la parte posterior, y parte del aire empieza a refrigerar ya el compresor, o sea, el refrigerante no se hace cargo del 100% del calor, ¿sí? Y acá lo que estamos viendo es más de lo mismo, o sea, descarga de compresores, ¿sí? Con su colector de succión, ¿sí? El tubo que están viendo a la izquierda es un recibidor, un tubo, digamos, un pulmón de refrigerante 404A, y lo que están viendo también son, cada compresor tiene su presostato que está conectado, esta conexión que está acá, ¿sí? Este rulo por el tema de vibración, al cárter del compresor, y la conexión que está en la parte inferior se conecta en la descarga de la bomba de aceite, que es esta, y si hay buena presión diferencial, quiere decir que la bomba de aceite está trabajando, que la cuestión está lubricada y está todo bien. Si no hay una presión diferencial buena, creo que hoy vi una foto que estaba en 20 psi, que era un poco más de 1 kilo, si no corresponde con ese mínimo, para la marcha del compresor. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un poco. ¿Alguna pregunta? Y acá se ven estos tanquecitos, acá se ven los controles niveles, los niveles automáticos de aceite, uno en cada compresor, estos tachillos grises, ¿sí? Que están comunicados al cárter del compresor, ¿sí? Y a cada control automático llega por este conducto de cobre que está acá, que va viajando y va suministrando lubricante a cada compresor. ¿Sí? Acá no se ve el separador de aceite, ¿sí? Ni el recibidor de aceite. La idea que yo les mostré esta foto es para que ustedes se acerquen por ejemplo, se acerquen a esta foto y empiecen a interpretar qué es cada dispositivo en la instalación. ¿Sí? Ya reconozcan controles, separadores, recibidores de aceite. Esa es más o menos la idea de ver un poco fotos. Bueno, ahí veo que en el chat ahí dice 2. No, pero la pregunta de David. Bueno, ahora Lucas, cuando terminamos, vamos a ir a esa hoja de Parker que no la leí en detalle y nos fijamos si habla un poco de la configuración que tienen los separadores. Bueno. Vamos entrando un poco más allá, creo que bastante avanzada la presentación, ¿sí? Y siempre un poco queremos transmitirle de que entiendan un poco la lógica de funcionamiento de una instalación, ¿sí? Y me gustaría que le quede claro que a qué llamamos un sistema individual, que muchas veces es autocontenido, porque está todo en una misma, hay un condensador, un evaporador, un compresor, ¿sí? Y puede estar todo muy próximo y embebidos en una misma cápsula, ¿sí? A diferencia de una central de frío, ¿sí? Que no hay una sola cámara, un solo recinto acondicionado, hay varios, hay no un solo compresor, sino una estación de compresores, y hay condensadores, y la potencia de esa instalación es mayor a una individual, ¿sí? Si tenemos claro eso, o sea, la heladera de su casa es un sistema autocontenido, el aire acondicionado de su casa es un sistema autocontenido, ¿sí? El aire acondicionado del auto también lo es, cualquier cámara de almacén de comercio minorista es un sistema autocontenido individual, pero si vamos a un supermercado, si vamos a un frigorífico, ya vamos a ver equipos centrales. Hay muchos servicios, muchas cámaras de frío, cada una a diferente temperatura, diferente humedad, y todas están traccionadas por la misma unidad de compresión, ¿sí? Que generalmente no está en la sala, sino ya está en la sala de máquinas, en un recinto apropiado, ¿sí? Próximo a los condensadores, para que ya hay gente de mantenimiento que
que está capacitada para realizarle el mantenimiento porque es un servicio pesado, ¿sí? En cambio, en el resto, el compresor se trata de poner en un lugar disimulado, porque introduce un nivel sonoro importante y el condensador disipa calor. Pero bueno, más allá de las limitaciones de cada una de las formas de estructurar una instalación de frío, queremos que quede claro eso. Ahora, a partir de ahora, vamos a hablar de un sistema individual de frío y un sistema central de frío. Y vamos a tratar de entender cómo se accionan, ¿sí? O se comandan para que entreguen o cubran la necesidad de frío que tenga esa instalación, que varía en cada momento, ¿sí? No, las máquinas frigoríficas son pocas las que trabajan con carga constante, ¿sí? Así que bueno, vamos a tratar de entender un poco cómo se controla la marcha de los compresores, que es el corazón, es el que hace circular el refrigerante por toda la instalación. Si el compresor no funciona, no hay intercambio térmico en los evaporadores, no hay diferencia de presión, la cosa no anda. Si yo quiero frío, necesito movilizar compresores. Y si necesito aumentar la capacidad de refrigeración, necesito movilizar más refrigerante y accionar más compresores, ¿sí? Bueno, acá la filmina dice que los sistemas autocontenidos, en verdad son individuales, por lo general se controlan por temperatura, ¿sí? Por la temperatura del recinto. Otros se pueden comandar por la presión de evaporación del refrigerante, ¿sí? O se pueden combinar ambas, tanto la temperatura del recinto y la presión de evaporación. Mientras que en los sistemas centrales de frío, en los sistemas importantes, ¿sí? Se comandan por la presión de succión, ¿sí? O sea, en sistemas grandes, el parámetro más importante es la presión de evaporación, ¿sí? Bueno, y vamos a arrancar por los primeros, por estos equipos chicos, ¿sí? Donde siempre hay un solo recinto, un solo evaporador. Bueno, una de las formas para controlar las temperaturas en estos recintos es cuando hablamos de control por temperatura, es incluir un termostato, ¿sí? En el punto que yo quiera controlar la temperatura. Ojo, acá no estamos aplicando aire, pero esto bien podría ser líquido. Si esto es un chiller, es una unidad enfriadora de líquido, bien podría ser la temperatura del agua, ¿sí? Acá estamos tomando como si fuera aire. Y este termostato, que va a tener una temperatura seteada en función de la condición de operación, va a ser el que gobierne la alimentación eléctrica del compresor, ¿sí? O la marcha del compresor. En este caso lo estamos haciendo como una marcha on-off, ¿sí? Pues si esto es un contactor, va a prender y apagar el contactor. Sería la idea de su casa, ¿sí? Hoy en día ya los sistemas inverter, que tienen incorporado un variador de frecuencia, muchas veces no es que solamente se energiza o desenergiza el compresor, sino modula la marcha del compresor en función de la temperatura, y con eso se logra una temperatura casi única, sin fluctuaciones. Mientras que en un compresor de marcha fija, de capacidad fija, la temperatura va a ser un set point más una histéresis, que va a marcar la diferencia entre que el compresor entra en marcha, ¿sí? Y una diferencia de temperatura que el compresor sale de marcha, o sea, entra en ciclo y fuera de ciclo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Cuando tengo un compresor de marcha fija, voy a tener que sí o sí tener una histéresis, un diferencial de temperatura, para manejar el ciclo de trabajo del compresor, ¿sí? Yo no puedo controlar una única temperatura con un motor de capacidad fija, porque el ciclo de trabajo del compresor lo va a dañar prematuramente, ¿sí? Entonces se va a poner una temperatura de set point, más menos, más tantos grados, ¿sí? 2, 3 grados, dependiendo un poco del proceso. Y eso de alguna manera voy a regular el ciclo de trabajo del compresor. Una segunda forma que dijimos es por presión de succión. Y es el esquema de la derecha, ¿sí? Acá fíjense que ya la variable que se controla no es la temperatura de la cámara, sino es la presión que tiene el refrigerante
en la succión del compresor, ¿sí? Que de alguna manera esta presión de succión, si uno ve la ecuación de transferencia de calor, Q es igual a U por A por delta de T, ¿sí? La presión de succión depende fuertemente de la temperatura de la cámara. Si la temperatura de la cámara desciende, la presión de succión del refrigerante también lo hace, ¿sí? Entonces, en el primer caso usamos un termostato, ¿sí? Con su diferencial, y en el segundo caso vamos a dar un presostato de baja, también con su presión diferencial, para controlar la marcha del compresor, ¿sí? O sea, va a haber una presión de baja que corte, una presión de corte, y pare el compresor, hasta que se incremente un diferencial, la presión de evaporación, debido a que aumentó la temperatura de la cámara, ¿sí? Y eso va a determinar la nueva marcha del compresor, ¿sí? El inicio del ciclo de trabajo del compresor. En el primer caso se logra un control más preciso de la temperatura, ¿sí? Pero si el servicio no es crítico en cuanto a temperatura, bien me puedo arreglar con un control por presión de baja. Heladeras comerciales, donde hay mucha apertura de puerta, mucho movimiento de aire, ingreso de aire caliente, que tal vez es un golpe de calor, pero no es el suficiente y necesario para solicitar nuevamente al compresor. La presión de baja generalmente es más estable, ¿sí? Tiene más inercia que la temperatura de la cámara, y bueno, heladera de carnicero, heladeras comerciales se arreglan tranquilamente con un control de este tipo, ¿sí? No seteo la temperatura, sino seteo una presión de evaporación, ¿sí? Que me dé la temperatura en la cámara que yo quiero, ¿sí? Acá utilizo un presostato, acá uso un termostato, ¿sí? Y básicamente la instalación va a trabajar de la misma manera, ¿sí? Pero dijimos también que se puede por temperatura, que era el de la izquierda, por presión, que era el de la derecha, pero hay una tercera que los combina. Siempre hablando de sistemas individuales. Si esto me da bolilla, acá vemos la tercera opción, ¿sí? Fíjense que acá interviene un termostato y un presostato, ¿sí? Obviamente la inversión va a ser mayor, porque voy a tener mayor instrumental, pero uno calcula que me dará ventajas que las anteriores no me daban, ¿sí? Bueno, si ustedes comprendieron los esquemas anteriores... Perdón. Sí, adelante. 3 consultas. Sí. Ahí en el evaporador, tiene como Sí. un bypass que no llego a ver. ¿Qué es eso? No, mira, esto es la válvula expansora, es el que hace la reducción de presión, pero todavía no lo vimos. Es el control de... ¿Lo vimos o no? No, el viernes que viene. El viernes que viene. Lucas, esta es la válvula de expansión, ¿sí? En freón no es un control de nivel, sino es una válvula expansora, y esto es un bulbo remoto que es el dispositivo que sensa el sobrecalentamiento. O sea, gracias a este bulbo y este tubo capilar, yo puedo hacer que esta válvula me asegure no tener líquido en la descarga del evaporador, ¿sí? Porque me asegura un cierto sobrecalentamiento. Es el control de flujo, ¿sí? Es el que regula el suministro de refrigerante al evaporador para evitar que no haya líquido en el compresor, ¿sí? Entre comillas. La segunda, después del recibidor, abajo en el condensador, abajo, sí. A la salida del recibidor tiene ahí un filtro de línea de líquido. Sí. Porque vos podés poner dos filtros, uno en la línea de líquido para evitar que se obture la válvula expansora, que es la restricción, es el agujero más pequeño que tiene el refrigerante para pasar y lo más susceptible a taparse. Y después vos tener un filtro en la succión para evitar que cualquier partícula sólida, porque básicamente este retiene partículas sólidas y humedad, ¿sí? El de succión, que a mí no me gusta tener mucha caída de presión porque estoy reduciendo aún más la presión en la succión del compresor y eso me quita rendimiento. Este retiene partículas sólidas que se puedan desprender de algún lugar de este tipo, de este tramo de instalación, y esa partícula sólida dentro del sistema de compresión me causa un daño mecánico,
¿sí? Pero esto es un esquema y esto es un filtro de la línea de líquido. ¿Sí? Última. Sí, dale. ¿Qué ventaja tiene este sistema de control cuando es solamente un evaporador? O sea, un Sí. sistema Bueno. contenido. ¿Qué ventaja tiene? O sea, de presión Bueno, y de ahora, temperatura. Todavía no le dije. Aguantá. Mirá, Okay. primero, Lucas, ¿qué hace este termostato? ¿Regula la marcha del compresor? Este termostato yo pongo la temperatura de la cámara, ¿no? ¿Actúa sobre el compresor? No. No. ¿Sí? No. Lo que hace es, trabaja sobre una válvula automática solenoide, on-off, una canilla, que cuando requiere frío, porque la temperatura está por encima del set point, abre, el refrigerante ingresa al evaporador, líquido, ¿no? Se expande, llena la superficie de intercambio, genera vapor, ¿sí? Porque absorbe energía, ese vapor, digamos, cambia su volumen específico, aumenta la presión, y esa presión la censa el presostato. Y ahí el presostato pone en marcha el compresor. Y ahí arranca el funcionamiento del compresor y empieza a intercambiar energía. Hasta ahora me siguieron que para poner en servicio el compresor tienen que pasar dos cosas. Que el termostato habilite el paso de refrigerante líquido y que el presostato sense un aumento de presión debido a la vaporización del refrigerante que ingresó, ¿sí?, al evaporador. Y ahí el compresor va a funcionar. Bien, ahora vamos al segundo paso. ¿Qué pasa cuando la cámara llega a la temperatura que está seteada? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Escucho ofertas. Corta la válvula. El termostato dice, bueno, hasta acá llegué, necesito más frío. Cierra la válvula, la desenergiza, cae la válvula, no deja pasar más refrigerante, pero el compresor sigue funcionando, porque nadie le dijo que pare. En ese tiempo, cuando no hay más suministro de refrigerante líquido, el compresor se va a dedicar a succionar del evaporador el refrigerante que quedó. ¿Sí? Porque el refrigerante va a bajar la presión, va a bajar su temperatura, va a seguir absorbiendo un poco de energía, ¿sí?, pero se va a vaciar. Cuando haya un descenso importante de presión, el presostato lo va a hacer actuar al contactor y va a desenergizar el compresor. ¿Sí? Y ahí se para la cosa. Cuando la temperatura aumente en la cámara, el termostato va a habilitar nuevamente el paso refrigerante, se va a vaporizar refrigerante en el evaporador, va a aumentar la presión de baja y va a entrar en marcha el compresor. ¿Sí? Todavía no contesté tu pregunta. ¿Cuál es la ventaja? No, ¿Sí? yo me doy cuenta ahora de lo que decís. Tenés el amoníaco con el. Perdón, el amoníaco. El No, refrigerante en el. acá esto no es Sí, sí, amoníaco. sí, sí, Esto es freón. el refrigerante en el recibidor, digamos. Vaciaste el evaporador con este sistema. Bien. Este sistema me garantiza que el evaporador quede vacío. Y cuando marcha nuevamente, y cuando se pone en marcha el compresor, yo sé que el refrigerante está arrancando el evaporador, el líquido, ¿no? Entonces evito golpes de líquido en el compresor. ¿Queda claro? Esta válvula tiene un cierre efectivo. La válvula de expansión intentará cerrarse, pero tal vez no lo haga 100% de forma 100%. Y no me da un cierre hermético. Entonces, si volvemos al anterior, en estos dos primeros tipos de control, puede ser que cuando el compresor esté apagado, ¿sí?, como hay una diferencia de presión, porque la presión de evaporación es baja porque va a copiar la misma temperatura que hay en la cámara, la presión de saturación va a corresponder con la temperatura del aire de la cámara, ¿sí?, y el condensador va a tener una presión mayor. Puede ser que cuando el compresor esté apagado, tanto en este como el de la izquierda, el refrigerante siga su camino, porque hay una diferencia de presión que lo empuja. La válvula esta va a intentar cerrar, pero tal vez no lo haga de forma eficiente, ¿sí?, y el líquido en el tiempo apagado sigue avanzando, y cuando el compresor quiera arrancar porque necesita bajar la temperatura o bajar la presión,
haya un golpe de líquido en el compresor. En estas dos formas que estamos viendo acá, no puedo garantizar que el evaporador quede libre de refrigerante. ¿Sí? ¿Se entiende? Obviamente en la heladera de tu casa, en el aire acondicionado, que funcionen de esta manera, eso no pasa porque está todo pensado, está todo diseñado para que el refrigerante líquido se acabe antes de que llegue al compresor. ¿Sí? Eso está todo pensado. Es más, no hay ni una válvula expansora que corte el paso al refrigerante. Es más primitiva la cosa y funciona igual. ¿Sí? Pero en estos sistemas que son más importantes, que tienen otras características, ¿puede funcionar de estas dos maneras? Sí, puede funcionar, pero de esta manera es mejor, porque logro evitar el golpe de líquido en el compresor, porque el evaporador me queda seco, de refrigerante líquido, y controlo la temperatura de mejor manera. ¿Sí? ¿Se entiende? En este caso ustedes van a escuchar el clic de la válvula solenoide, y a los pocos segundos van a escuchar que el compresor entra en marcha. ¿Sí? Mientras que en los dos anteriores, el compresor depende de una sola acción. Acá no, acá es como en cascada. Primero va a actuar el termostato, y en función de lo que pase dentro del evaporador, va a actuar el presostato. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos adelante. Vamos a ver ahora entonces como una... A ver. Acá. Vamos a ver un poquito, no es real, pero ya no es tan básico como lo que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, acá la idea es ver un esquema un poco más detallado. ¿Sí? Vamos a empezar a arrancar siempre del compresor. ¿Sí? Línea roja, línea de descarga. ¿Sí? Ya, fíjense que es solidario. Bueno, acá los títulos te los claro. No le puedo decir que es cada cosa porque está todo detallado, pero básicamente una máquina de freón, ¿sí? Va a tener estos elementos, ¿sí? Algunos más, algunos menos, pero básicamente para empezar a reconocer componentes son presostatos de alta, que están solidarios a la descarga del compresor, algunos por trabajo, si quieren manipular o influenciar la velocidad de giro del ventilador del condensador para, de una manera, en ciertos casos, manejar la presión de condensación. Algunos de seguridad, un día muy caluroso, donde la temperatura de descarga es alta y la presión es alta, actuará el termostato el presostato de seguridad. Manómetros para el personal de mantenimiento pueda validar las condiciones de trabajo de la máquina. Va a estar el condensador, ¿sí? Ya dijimos, con su respectivo forzador, ¿sí? Que puede estar trabajando al 100% o a veces bajar su caudal de aire en función de lo que marque la presión de condensación, si se reduce en un día fresco, por ejemplo. El líquido condensa, se acumula en un tubo recibidor. El líquido se pesca del fondo, sale por acá, por este punto, pero acá hay un pescador que toma líquido del fondo para asegurarse que haya 100% líquido. Pasa por un filtro de la línea de líquido para retener partículas y humedad. Un visor de líquido, básicamente para ver si realmente la condensación es buena. Si este condensador no está trabajando bien, es deficiente. Acá se va a ver una mezcla bifásica, ¿sí? Pero generalmente esto pasa líquido por acá. Van a haber válvulas solenoides, electroválvulas, ¿sí? Que manipulan con señales eléctricas, tienen una bobina y dejan pasar o no el refrigerante, dependiendo del tipo de control que quieran. Va a estar el elemento de expansión termostático, que es lo que vamos a ver también en la clase que viene, que va a ser el que reduzca la presión y regule el grado de llenado del evaporador. Recuerden que en el evaporador va a entrar líquido, una mezcla, porque debido a la reducción de presión va a haber líquido con algo de vapor que se forma por el descenso de presión. A medida que pasa y toma energía del evaporador, se va convirtiendo en vapor saturado y sobrecalentado en la descarga. ¿Sí? Acá va a estar el bulbo que mencionamos, que está conectado a la válvula de expansión. Y ese vapor sobrecalentado, con 8 o 10 grados de sobrecalentamiento, es succionado nuevamente por el compresor. ¿Sí? Va a haber presostato de baja, si el control que hago es por presión. Va a haber termostatos programables, donde yo seté la temperatura del aire que quiero.
¿sí? Con una sonda ambiente, que puede regular también la marcha del compresor, ¿sí? O puede ser que este termostato programable regule la marcha de la válvula solenoide de líquido, ¿sí? Para decidir si hay que aportar refrigerante o no al evaporador, ¿sí? Y en conjunto con el presostato de baja, el termostato y el presostato pueden hacer un control por temperatura y presión, ¿sí? Fíjense que acá un sistema de este tipo puede estar configurado de 3 maneras distintas. Siempre estamos hablando de un sistema individual, pequeño, ¿no? Y comercial, importante. La heladera de su casa, la parte residencial es mucho más simple que esto, ¿sí? No hay todos estos dispositivos, si no saldría 3 veces más la heladera y el aire acondicionado, ¿sí? Es más, no está ni la válvula expansora, no hay manómetro, no hay presostato, hay alguna sonda de seguridad de temperatura, no hay tubo recibidor, hay algún filtro muy pobre, olvídense del visor de líquido. Pero fíjense en los dispositivos que tengo que empezar a reconocer en mi instalación y comprender que cada uno realiza su trabajo, tiene su función, ¿sí? Y obviamente acá hay un montón de cosas que uno puede encontrar máquinas mucho más simples. A mí nadie me preguntó, Lucas capaz me estaba preguntando qué era esta línea de gas pobre. Bueno, esto tampoco esto no lo vimos, pero si yo quiero descongelar esto por gas caliente, si este evaporador trabaja a baja temperatura y acumula hielo, bueno, puede ser que el termostato, que tenga una sonda de descongelamiento, mande la orden de decir, bueno muchachos, hay que descongelar. Entonces corta el suministro de líquido, abre el gas pobre, que es un gas a alta temperatura, y descongela con el mismo gas refrigerante. Pero eso lo vamos a ver también más adelante, ¿sí? Pero queríamos que el muestre... Yo te iba a preguntar sí. si en los casos que hay de gas pobre así, ¿no tienen Sí. válvula de succión? ¿O una de presión así? No, bueno, Para por acumular eso. gas. Esto es muy simple, está bien. Aguantar la semana que viene que Juan va a hablar de válvulas, ¿sí? Porque esto es muy simple. Hay válvulas que hacen falta porque, bueno, por ejemplo, acá en el compresor tiene que poner una válvula de control de la presión de succión porque si no, esto puede producir un cambio acá en el compresor. O sea, al compresor tampoco le gusta tener mucha presión en la succión. Pero esto es un esquema simple, ¿sí? Acá tiene que haber válvulas que se complementen entre sí para que esto se haga en forma correcta, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es un esquema simple. ¿Seguimos adelante? Bueno. ¿Me escuchan? Yo Sí, estoy... Edu. Sí, Ahora sí, sí, bien. pero que piensen esto un ratito, a ver qué ratito. Sí, sí. ¿Sí? O sea, esto es un esquema simple, nada más, para que muestre un poco a grandes rasgos lo que es una máquina frigorífica. Sí, la idea también Después hay es... otro. Y esto, ojo, también depende un poco la escala, ¿no? Máquinas de pequeña potencia son más simples, ¿sí? Se toman otros riesgos, capaz que ya no se invierte en un compresor semihermético, en una máquina... o sea, un compresor semihermético tiene un costo de inversión importante. Y lo pones por un servicio pesado, no lo vas a poner en cualquier parte. O sea, hay un montón de detalles, solamente esto describe lineamientos generales, ¿sí? Nada más. O sea, máquinas chicas no tienen ni una válvula termostática, tienen un tubo capilar, un caño pobre, y ni descongelan con gas pobre, si no tienen evaporadores con resistencias eléctricas, que es otra forma de descomprimir el evaporador, ¿no? Bueno, personalmente para empezar a ver lo que viene la semana que viene, que es empezar a ver un poco de válvulas, ¿sí? Y cuál es la funcionalidad de cada una. Bueno, hasta ahora vimos las formas que tiene un equipo individual, autocontenido, ¿sí? Control por presión, temperatura, combinados. Pero dijimos que los sistemas centrales de frío comandan los compresores por presión de succión, ¿sí? Y acá hay un esquema que, para entender la idea, está bastante bueno, ¿sí? Y fíjense que ya hay cosas que, viendo los esquemas anteriores, uno ya se empieza a avivar de ciertas cosas, ¿sí?
Este caso puede ser en Freón, el caso típico es un supermercado. Un supermercado que tiene su cámara para congelados, su cámara para lácteos, verduras, lo que sea, ¿sí? Cada producto, cada familia de productos tiene condiciones de trabajo distintas, ¿sí? Y humedades distintas. Entonces, hay que refrigerar cámaras con diferentes niveles de temperatura. Y bueno, ¿y cómo lo logro? Lo puedo hacer en forma individual, que cada evaporador tenga su compresor solidario y hacer muchos sistemas individuales, ¿sí? Pero a gran escala, a mediana y gran escala, ya se usa un sistema central, porque ya todo esto se pone en área de servicios, hay personal permanente para atenderlo, para operarlo, ¿sí? Y se buscan componentes de mayor eficiencia, mayor rendimiento, para bajar el costo operativo. Entonces ya un poco la estructura cambia. Se pasa de varios sistemas pequeños, autocontenidos, individuales, a un sistema central. Bueno, fíjense que acá estamos viendo cosas que ya vimos. Cada cámara, en este caso, el termostato va a comandar el suministro de refrigerante a cada evaporador en forma independiente. ¿Sí? Y fíjense que cada evaporador va a tener su control de flujo, su válvula termostática de expansión, pero todas las descargas de evaporadores se van juntando, unificando, hasta un colector de succión. ¿Sí? Y lo que llega a los compresores es una única cañería, ¿sí? A la unidad de compresión, que es lo que vimos en fotos anteriores. ¿Sí? Y la marcha de los compresores, en este caso, de N compresores, ¿sí? Se va a comandar por el presostato de baja, ¿sí? Que va a tener, o el controlador, acá ya no es un único presostato, ya es un controlador, un cerebro, que tiene una sonda, un sensor de presión, ¿sí? Que la está midiendo constantemente, y en función de la presión seteada va comandando las unidades de compresión. ¿Sí? La variable a controlar es esta. Y la presión de baja, en este caso, corresponde a la presión de baja de la cámara más fría. ¿Sí? La que fija la presión de baja del sistema es el servicio de la cámara de menor temperatura. ¿Sí? Si son cámaras de temperatura positiva conservadoras, esta presión va a ser alta. ¿Sí? Va a ser una baja, pero no tan baja. Ahora, si todas las cámaras son conservadoras y una sola es de congelados, que tiene una temperatura de evaporación de menos 25, menos 30 grados, bueno, el refrigerante va a estar a esa temperatura y eso va a demandar presión mucho más baja. Y esa va a ser la que voy a tener que controlar en mi conducto de succión. No será el promedio. Uno dirá, no, bueno, pero si acá saco un promedio de las presiones y esto controlo la presión en la succión como un promedio de las presiones. No. Una central de frío tiene que garantizar la presión para el servicio de menor temperatura. ¿Sí? Veremos qué hacemos con el resto de los servicios de mayor temperatura. Pero esta es la idea. Y como les mencioné, en centrales de frío va a haber un controlador para la presión de baja y también va a haber un controlador para la presión de alta. Porque puede ser que en días fríos, ¿sí? Donde el medio condensante está a baja temperatura, ¿sí? La presión de condensación sea muy baja, ¿sí? Y recuerden que el fluido en todo el sistema circula por diferencia de presión. Entonces, hay que garantizar, y encima tiene que pasar por orificios estrechos, ¿sí? Estrangulaciones, que eso le consume presión, le demanda energía. Entonces, si la energía la provee la diferencia de presión que hay entre la alta y la baja, bueno, la alta no puede estar muy cerca de la baja. Y en días fríos puede pasar que esta alta esté en niveles muy bajos, y en esos casos lo que se hace es, se manipula la operación de los forzadores de aire de los condensadores para restringir la transferencia térmica y hacer que la presión de condensación se vaya hacia arriba. Ahora, si vienen ustedes me dicen, pero fíjate que el COP se te va
se te va abajo y bueno, pero son cuestiones operativas. Después vemos si de mejor manera o peor manera, pero primero hay que llevar adelante la instalación, ponerla en marcha y que funcione. Después vemos cuál es la mejor condición, ¿sí? Bueno, esto es un esquema bastante básico también, muy básico, pero fíjense en que el problema está, ¿sí? Vamos a ver cuánto me queda hasta las 8, que yo dije a media hora me queda. Muy bien. Fíjense en una cuestión, yo dije que todos los evaporadores, en este caso, van a trabajar a la misma presión de succión, a la misma presión de evaporación. Y cuando veamos evaporadores vamos a ver que no es bueno que, que el refrigerante, ¿sí?, esté a la misma temperatura en todas las cámaras. Porque en las cámaras de alta temperatura, si tengo producto expuesto que es sensible a la humedad de la cámara, porque si está descubierto puede producir un secado por la baja humedad que se dé en la cámara, bueno, ya vamos a ver también la clase que viene que hay válvulas que yo voy a tener que intercalar en ciertas partes del circuito para regular la presión de evaporación, ¿sí? Como la presión en la cámara más fría va a estar comunicada directamente a los compresores sin ningún tipo de restricción o regulación de la presión de baja, bueno, para tener distintas presiones de evaporación y diferentes temperaturas de refrigerante, voy a tener que empezar a estrangular el refrigerante a la salida de los evaporadores de mayor temperatura para mantener una presurización mayor en los evaporadores de alta temperatura, ¿sí? Quería explicarle un poco esto porque la filmina que viene, ¿sí?, siempre hablando en freones, ¿sí?, fíjense que hay mucho cobre acá dando vuelta. Fíjense en cómo yo puedo manejar con un solo compresor, esto es un esquema obviamente, puedo manejar evaporadores que trabajen a diferentes temperaturas, ¿sí? Y básicamente va a ser muy similar la parte de condensación. Fíjense que la condensación, bueno, fíjense que hay otra cosa que parece distinta a la anterior. Este compresor en la descarga tiene un separador de aceite, ¿sí? Y este separador de aceite, el aceite que capta lo vuelca en el conducto de succión para que retorne al compresor, ¿sí? A ver qué más hay también. Fíjense que acá va a salir el refrigerante con menor contenido de aceite, va a salir al condensador, va a condensar. Bueno, acá va a haber una válvula que va a explicar también Juan la semana que viene, ¿sí?, que tendrá que ver con garantizar un cierto nivel de presión, calculo que en el condensador. Y ahí, Edu, hay sí, 3 válvulas que estéticamente son iguales y son muy parecidas en cuanto a principio de funcionamiento. Juan dice esta y esta. Claro, pero ¿sí? cada una tiene una función especial. Vamos a ver. Exactamente. Esta está asociada a regular la presión de aspiración del compresor, esta tiene que ver con la presión de alta, y esta tiene que ver con lo que le quería comentar anteriormente, que es la válvula KBP, que es la que voy a tener que intercalar en los evaporadores de mayor temperatura para independizar la presión de evaporación del refrigerante en los distintos evaporadores. Si yo no coloco esta válvula, todo el refrigerante va a evaporar en todas las serpentinas a la misma temperatura, y cuando la fuerza impulsora en las cámaras de mayor temperatura es mayor entre el refrigerante y el aire, seca más el aire, o sea, le retira mayor contenido de humedad, ¿sí? Y a veces eso no está bueno. Entonces, para controlar, además de temperatura, humedad en cámaras, se modifica la temperatura de evaporación del refrigerante, por ejemplo, incorporando esta válvula KBP en determinado punto, ¿no? Es por la humedad, por la temperatura lo harías con la válvula. Ah, sí, a ver. Si fuera por temperatura, esta serpentina va a trabajar hasta que el termostato, que está acá, sense la temperatura de la cámara y mande a apagar, en este caso, la válvula solenoide y no entregue más refrigerante líquido al evaporador. Sí. La temperatura de la cámara la garantizas con el termostato, con la válvula solenoide que abastece o no al refrigerante al evaporador, ¿sí? Pero la humedad no. La humedad va de la mano de la diferencia de temperatura entre el aire y el refrigerante. Y con esto es un estrangulamiento para presurizar el evaporador, llevarlo a una presión mayor, distinta a la que hay en la succión del compresor,
tener una temperatura refrigerante mayor y con eso manejo la humedad de la cámara. Fíjate que la humedad en la cámara de menor temperatura, bueno, esto es una válvula, otra válvula, pero trabaja directo con el compresor. ¿Sí? Bueno, y en la línea de líquido van a ver válvulas de aislamiento. Se desinfló. Válvula de aislamiento, filtro y mirilla. Pero es solamente para mostrarle un poco lo que viene, que en las clases que viene Juan le va a hablar de válvulas reguladoras de presión, vamos a hablar de filtros, ¿sí? Vamos a hablar de tubo recibidor, que acá no hay acá, unidades condensadoras, controles de flujo, válvulas expansoras, porque hasta ahora de válvulas expansoras sabemos el dibujo que hacen en termodinámica, que hacen una válvula nada más, no saben físicamente cómo es. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de describir un poco todos esos elementos de una instalación frigorífica. ¿Queda claro hasta acá? ¿Salgo la presentación? ¿Corto la grabación, Edu? Sí, cómo no.